Buenas tardes. Bueno, esta es la segunda parte de la clase 2. Hoy es 17 de abril del 2020 y vamos a continuar con el texto de El desarrollo de la sociología de la educación, principales enfoques o escuelas, revisión crítica, de Ramón Flecha y Olga Serradell de la Universidad de Barcelona. Este es el encabezado. Bueno, nos vamos a centrar básicamente en las aportaciones teóricas de la sociología clásica como Comte, Marx, Durkheim, Weber, ¿verdad? En este primer espacio. Como les decía, las revoluciones norteamericanas y francesas significaron la superación del antiguo régimen. Con el feudalismo y las monarquías absolutas, desaparece el orden fundamentado en el derecho divino y la nobleza. La sociedad y el ciudadano se convierten en sujetos de los derechos y la ética. Los ilustrados habían preparado esa modernidad social en la que la gente quería autodirigirse, decidiendo quiénes debían gobernar en lugar de dejarlo en manos divinas, ¿sí? Por tanto, para autogobernarse, la sociedad tenía que autoconocerse, ¿sí? Eso era fundamental. Bien, si la república no podía ser presidida por quien dijera Dios, sino por los votos del pueblo, tampoco el conocimiento de la sociedad podía dejarse en manos de revelaciones divinas, sino que debía ser hecho por personas, creándose así durante el siglo XIX las ciencias sociales. Bien, las revoluciones democráticas tuvieron un gran protagonismo de los sectores populares. Después, los sectores dominantes, apoyados por el avance de la economía de mercado, buscaban la reconstrucción de la estabilidad social burguesa, ¿sí? Augusto Comte, que fue el pensador que trabajamos en la primera parte de la clase, y su sociología positiva se presentaron como los proveedores de las bases científicas de este nuevo orden. Por eso que su sociología le llaman la sociología del orden. Bueno, ¿qué es lo que aporta Comte en su pensamiento? La ley de los tres estadios, y le llama a la sociología la física social. Por eso se cree que su sociología es que él es el padre de la sociología, ¿verdad? El fundador. Pues bien, la evolución de las sociedades está marcada por el progreso de sus conocimientos. Por lo tanto, las potencias sobrenaturales del primitivo estadio teológico dejan paso a las ideas abstractas del estadio metafísico y finalmente a la explicación a través de la observación del estadio positivo. Ya no se trata de extraer los conocimientos de las revelaciones divinas, ni de pretender ir más allá de la física, sino por el contrario, hacer una física social, lo que yo les decía. Todas las sociedades evolucionan hacia el estadio positivo en el que el hombre renuncia a descubrir la naturaleza última de las cosas, lo divino, lo metafísico, pero en el que logran unos conocimientos que le permiten la explotación y transformación del mundo. La escuela positiva tiene que sustituir a la escuela teológica y a la escuela metafísica, ¿sí? Bien. Las revoluciones democráticas crearon el sistema educativo universal con la intención de llevar la alfabetización y la escuela a toda la ciudadanía. Educación para Comte tiene la finalidad moral, la creación y homogeneización del ciudadano, socializando a todos los niños en unos conocimientos y valores compartidos, ¿sí? Se ha considerado a veces la sociología de Comte una sociología de la educación conservadora por haber contribuido al orden burgués,
del momento. Comte defendía la escuela positiva frente a las escuelas teológica y metafísica y defendía la universalidad y finalidad popular de la enseñanza, dirigida a la clase más numerosa. ¿Sí? Pues bien, estas son las ideas de Comte, que podemos resumir de importancia para la sociología de la educación. Bueno, durante el siglo XIX van surgiendo los movimientos y organizaciones obreras de signo socialista y anarquista que cuestionan no solo el antiguo régimen, sino el orden burgués que sociólogos como Comte querían consolidar. En el contexto de esas luchas surgen las teorías de Marx. ¿Sí? Marx propone una escuela igualitaria, laica y productiva. Así que escuela igualitaria, laica y productiva. Marx estaba a favor de la lucha por una educación igualitaria. Él en realidad criticó por un lado las propuestas que consideraban que podía haber una escuela igual para todos los niños y niñas de una sociedad capitalista basada en la desigualdad entre quienes tenían la propiedad de los medios de producción y quienes tenían que vender su fuerza de trabajo. Sin embargo, sí consideraba que la lucha por una escuela igualitaria formaba parte de la lucha por una sociedad igualitaria que sustituyera al capitalismo. Entre sus propuestas encontramos muchas con esta orientación. Por lo tanto, en el contexto defendió la universalización de la escuela para toda la población. La gratuidad era considerada una condición necesaria para el acceso igualitario de todos y todas a la educación. Se oponía a la división entre centros privados para clases altas y centros públicos para el resto. Defendía la obligatoriedad de la escuela frente a las diferentes explotaciones infantiles que impedían la asistencia. Marx no quería una escuela adoctrinadora de una determinada ideología. Su propuesta incluía el carácter laico de la escuela, donde solo se enseñaran los saberes de las distintas ciencias y no las diferentes doctrinas de los partidos o clases sociales. Ese carácter laico y pluralista le llevaba a oponerse a las escuelas adoctrinadoras en una determinada ideología o religión. No dejar a los niños en manos de una única forma de ver las cosas por parte de la familia, ¿no? Esa es una de los intereses. Por otra parte, Marx proponía que las escuelas y los diferentes niveles del sistema educativo estuvieran controladas por las organizaciones obreras y populares. Consideraba que en la escuela los niños debían recibir formación teórica y práctica simultáneamente, eliminando la separación entre la escuela y la producción. ¿Sí? Educación pública y gratuita para todos los niños, prohibición del trabajo infantil en las fábricas, bajo su forma actual, decía él, y el régimen combinado de la educación con la producción material. ¿Sí? Es decir, acá se ve claramente el énfasis en el materialismo histórico y cómo él pretende superar esa separación entre el trabajo manual e intelectual y cómo eso también tiene su consecuencia educativa. Es decir, los jóvenes, el alumnado, deben recibir una formación teórica y práctica simultáneamente. Eso ya lo decían Bakunin o Kropotkin, que eran autores también de esa época. Bien, pero en realidad podemos decir que Durkheim generó muchos aportes en lo que tiene que ver con la sociología de la educación, tanto por su trayectoria personal como por su obra. Él, tomemos en cuenta que fue alumno de l'École Normale a partir de 1902, sustituyó en el puesto de catedrático de Sociología de la Educación a Buisson, al que suplió en el cargo a partir de 1906. Durante 5 años, de 1897 a 1902, había estado dando un curso de pedagogía en la Facultad de Letras de Burdeos, ¿sí?
Durkheim se considera que llevó las ideas de Comte y las puso en práctica, ¿sí? Y recién a finales del siglo XIX, todas esas ideas de Comte tienen un seguidor de primera línea y se considera uno de los grandes clásicos de la sociología, con sus obras como El suicidio, Las reglas del método sociológico, de la división del trabajo social y las formas elementales de la vida religiosa. Durkheim nace en el año 1858 y muere en el año 1917. Ustedes saben que Durkheim señala que la sociología debe ocuparse de los hechos sociales considerados como cosas. ¿Y qué son los hechos sociales o cómo podemos reconocerlos? Son modos de actuar, de pensar, de sentir, exteriores al individuo que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen. Eso es tomado del libro Las reglas del método sociológico. Bien, ya sabemos que son exteriores al individuo, que ejercen coerción, que existen antes de que nosotros nacemos, están presentes en la sociedad, ejercen un poder de coacción, es decir, nos obligan a acomodarnos a ellos. Todo esto lo han dado en Sociología del año pasado, me imagino, en la Sociología 1, pero bueno, vale la pena recordarlo. Y además los hechos sociales son colectivos, en el sentido que son compartidos por un gran número de personas y a su vez surgen de la vida en sociedad, de la vida colectiva. Bien, pues bien, lo que es importante para Durkheim en el tema de la sociología de la educación, tenemos que tener en cuenta que es una disciplina, dice Durkheim, que debe ser enseñada a profesores, maestros y estudiantes, de modo que otorgue pautas de actuación educativa. La sociología es una ciencia de las instituciones sociales, nos ayudará a comprender lo que son, a conjeturar lo que deberían ser las instituciones pedagógicas. Durkheim señala la diferencia entre sociedades primitivas y solidaridad. Entre las sociedades primitivas, donde hay una solidaridad mecánica, sus miembros comparten unas ideas y creencias comunes, esto lo vimos en la clase pasada, y las sociedades modernas, la solidaridad orgánica, en donde hay una especialización de funciones, diferencias de profesión, entornos sociales, y la división del trabajo cohesiona a los miembros, haciendo posible este nuevo tipo de solidaridad social. ¿Qué es lo que da cohesión social? Es la educación. La educación ocupa para él un lugar muy relevante en el objeto de la sociología, ya que entendía la educación como la socialización ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no han alcanzado el grado necesario de madurez. ¿Sí? Esa es la principal función que cumple la educación para Durkheim. Por lo tanto, la sociología de la educación tiene para Durkheim una orientación práctica con dos finalidades. Una, proporcionar al profesorado un análisis científico de la educación que les va a dar información para ayudarlos a resolver sus problemas. Dos, racionalizar su moral proporcionando así nuevos criterios de actuación educativa. Esta sociología de la educación debía enseñarse a alumnos y alumnas de las escuelas de magisterio, a los estudiantes de las facultades y a las maestras y maestros de profesorado, y al profesorado también. Por último, Weber también hace algunos aportes que son importantes a la sociología de la educación. Weber, ustedes saben que pertenece a la corriente de la sociología comprensivista. Me gustaría que recuerden los aportes que él hace en torno a la racionalización y a la crítica de la burocracia, ¿verdad? Racionalización, modernización, crítica a la burocracia. Vamos a tomar estos tres conceptos para entender la educación. Racionalización, ¿qué quiere decir? Es ampliar el saber empírico para predecir y dominar los procesos empíricos. Es decir, la sociología de la educación debe no solo acumular saber empírico, sino proporcionar capacidad de predicción y dominio instrumental organizativo.
¿sí? Voy a poner un ejemplo. No solo acumular conocimientos sobre la reproducción educativa de las desigualdades. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cómo la escuela podía reproducir las desigualdades de origen que uno trae de su hogar, ¿verdad? Sino también predecir la evolución de esas desigualdades según las políticas educativas que se apliquen, de forma que sea posible la elección de las opciones que mejor se acerquen a los objetivos pretendidos. ¿Sí? Es decir, utilizar el conocimiento para predecir, para mejorar y elegir las mejores opciones. La modernización lleva a una progresiva colonización de la racionalidad por la empresa capitalista y el Estado moderno. Hay una desilusión, una pérdida de sentido de parte de los docentes que forman parte de este sistema educativo. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a ejercer su rol se dan cuenta de que hay una enorme burocratización de la sociedad, que es irreversible para lo que piensa Weber. El sueño de la escuela pública se ha visto burocratizado, dice Weber, por políticos y técnicos que elaboran reformas y no escuchan a las personas. Esto tomando las ideas de Weber y trayéndolas a la actualidad. ¿Qué diría Weber hoy? Weber diría que las mejores propuestas educativas de la actualidad son las que invierten esos procesos burocráticos, devolviendo las escuelas al conjunto de la ciudadanía, al colaborar el profesorado con el alumnado, los familiares, las asociaciones y demás entidades. Es decir, hay un riesgo de burocratización en los institutos de educación. Bueno, por aquí terminamos esta primera parte, esta clase, y espero que les haya sido muy útil. Nos encontramos el viernes que viene.